le pediré a usted que busque la palabra del Señor en esta hora, en el libro de Hebreos, capítulo 7, del versículo 4 al 10 inclusive. Es maravilloso tener una introducción así como la que hace mi pastor. Así que, si usted la ha encontrado, si no trajo su Biblia, porque hay algunos que son como Sproul, no llevan la Biblia, se la conocen de memoria. Es bueno andar con su Biblia. Así que si usted la ha encontrado, le daremos lectura en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Considerad, pues, cuán grande era este a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo el diezmo según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. El Señor añada revelación a esta su palabra. Le pediré que usted, sentadito ahí como está, incline su rostro para elevar una oración a nuestro Dios. Amado Dios, le damos muchas gracias, Señor, por esta oportunidad, Señor, de poder hablar de tu palabra. Para mí, Señor, es una bendición muy grande, Señor, y una responsabilidad tremenda. Humildemente, Señor, le pido que usted me use. Dado que tengo muchas deficiencias, Señor, al hablar. Tengo muchas deficiencias, Señor, al entender. Y es usted, Señor, he sabido que usted es el que da la gracia, Señor, es el que da el entendimiento, Señor. Permita usted, Señor, que pueda entregar este mensaje con claridad, Señor, que pueda hablar con claridad y seas tú, Señor, quien sea dirigiéndome, Señor, en este mensaje. Y así, Señor, pon en nuestros hermanos que puedan oír esta palabra y la puedan atesorar en sus vidas. Te damos muchas gracias por esto, Señor. Y te pedimos, Señor, que tú guíes todo este servicio, que tú tomes dominio completo de esta reunión, Señor, para que todo lo que hagamos, Señor, sea para tu gloria, Señor. Seas tú el glorificado en esta hora, seas tú el enaltecido en esta hora, Señor. Hemos venido solo a eso, Señor, a darte gloria a ti. Y queremos irte, Señor, brindándote esta alabanza, Señor, con todo lo que hacemos. Te pedimos esta bondad de misericordia por Jesús, su Hijo, nuestro bendito Salvador. Amén. No quería que terminara la alabanza, estaba ahí adorando al Señor con esta alabanza cristocéntrica. El Señor nos ha dado un coro tan hermoso donde podemos conectarnos con esta adoración, podemos conectarnos a alabar al Señor bíblicamente. Que nuestras oraciones tengan teología y no tomar la teología como una palabra cabezona, sino toda nuestra vida tiene que ser teológica, toda nuestra vida tiene que ser centrada en Dios. Así que estoy contento en esta hora, estoy contento de estar acá, estoy contento de verle. Así que en esta hora el Señor nos puede ayudar a desarrollar este mensaje de buena manera. Bueno, yo no haré un resumen, creo que nuestro hermano Jaime hizo un resumen espectacular, que no quiero hacer uno porque voy a quedar chico.
No, hermano, no quiero hacer un resumen porque entiendo que hay muchos que van lejos a almorzar, así que vamos a ir al grano. Así que cuando nosotros nos acercamos al texto de Hebreo, este autor nos invita a nosotros, pero también invita a sus lectores de Hebreos, a considerar la grandeza de Melquisedec. Este autor de Hebreos está poniendo una importancia tremenda para que sus oyentes pongan atención a la grandeza de Melquisedec. Esta consideración es muy necesaria para el autor, ya que es un imperativo. Si muchos académicos y muchos estudiosos sobre la exégesis han resuelto que esto es un imperativo y no un indicativo, porque hay muchos académicos que también lo consideran un indicativo. Pero dado la urgencia que pone el autor en este considerar, dada la importancia que el autor está poniendo aquí a considerar a Melquisedec, muchos académicos exegéticos han dicho que este es un imperativo. Y un imperativo nos manda, es una orden, es un mandamiento. De eso nosotros ya dominamos este lenguaje. Un imperativo es una orden, un mandamiento en el cual nos pide y dice: ¡hey, pon atención! ¡Mira! Pon atención, mira, pon especial atención en esta figura, en este hombre. No tanto por estos asuntos curiosos que nos da Melquisedec, sino a la grandeza que tiene este personaje. Una grandeza, hermano, que es de totalmente importante para los lectores que estaban recibiendo este sermón o esta carta. ¿Es tan necesario meditar en los hechos de la vida de este rey y sacerdote? A fin de comprender, hermano, la importancia como prefiguración del ministerio de Jesucristo. Es así de importante. Y esto debemos tenerlo claro. ¿Sabe? Empieza con un imperativo porque el autor está queriendo llamar la atención. Porque me imagino que estos otros, de estos que estaban recibiendo la carta, no estaban colocando la atención debida a este personaje. Es por eso que el autor llama a tener una consideración. Consideren, pongan atención, miren. ¿Por qué? Porque quizás los que estaban recibiendo, los que estaban recibiendo esta carta estaban poniendo la atención a otras cosas. Estaban poniendo la atención y estaban considerando cosas mejores para ellos que no eran mejores, sino que tenían su vista nublada. Y ellos necesitaban comprender la grandeza de Melquisedec. ¿Por qué? Y aquí es donde vamos a entrar en el contexto. ¿Por qué el autor los llama a considerar a este hombre y a poner tanta atención en este hombre? Yo aquí hice una pregunta y dice: ¿y esto por qué? Y fíjese que estos hombres, estos que estaban recibiendo este sermón, estaban en un peligro inminente de deslumbrarse con el templo, con el servicio sacerdotal que tenían, con las ceremonias de la ley que tenían.
y estaban empezando a mirar para atrás, no considerando que el sacerdocio de Melquisedec era aún mayor que el sacerdocio levítico. Pero estos hombres estaban mirando el templo glorioso que aún estaba. Estos hombres estaban mirando los servicios ceremoniales que tenían los sacerdotes levíticos. Y claro, ellos como seguidores de Cristo se juntaban en las casas, chiquititas algunas, polvorientas, y miraban hacia atrás y se acordaban cuando estaban. Me acordé de una canción, pero quiero volver al tiempo. Pero no es reformada, así que no la voy a cantar. Estos hombres estaban recordando lo pasado y estaban ahí en sus servicios dominicales, aprendiendo la palabra, aprendiendo sana la palabra, la doctrina de los apóstoles, la doctrina que el Señor le había dejado, pero en mente tenían el sacerdocio levítico. Dado a que se relacionaban con gente, se relacionaban con sus familiares decían, oye, estuvimos en el culto hoy. Hoy día el sacerdote ocupó el traje blanco con oro acá, que se veía bonito. Ellos estaban contraponiendo el sacerdocio de Melquisedec y el sacerdocio levítico, y estaban mirando con mucho más agrado el sacerdocio levítico, el templo. Y fíjese que no es muy difícil. Yo tengo un amigo, bueno, que después nos hicimos amigos evangelizando ahí en una población. El chico se iba a suicidar y nosotros llegamos ahí evangelizando persona a persona, y sabe que tenía la soga ahí. Nosotros dijimos, llegamos y lo evangelizamos, y sabe que él era católico, apostólico romano, pero estaba pasando por circunstancias tan extremas que se iba a suicidar. Y después nosotros estuvimos con él ahí, lo evangelizamos. Nuestra iglesia estaba lejos de donde vivía él, así que le recomendamos una iglesia donde congregarse. Ahora uno lo ve y dice, el Señor ha hecho una obra en él, hay un cambio en él. Pero un día nos juntamos con él y nos encontramos en la feria y dijimos, ¿cómo estás, hermano? Y nos dijo, bien, gracias a Dios, estoy en una iglesita, hermano, ahí chiquitita, de 3x6, pedimos una mediagua a la municipalidad, y ahí el pastor armó su iglesia, y ahí estamos aprendiendo la palabra. Y eran bautistas. Y estaban aprendiendo la palabra, y el hombre estaba aprendiendo cada día, y me dijo, pero ¿sabes qué? Igual me acuerdo, porque todavía el piso es de madera, entonces cuando caminamos nos distraímos, pero aún me acuerdo, hermano, me gustaría que mi iglesia llegara a esa iglesia que yo iba antes, ahí que estaba ahí en Juanita, y me nombró una iglesia que era un templo, hermano, hecho de hormigón armado, gigante, de su iglesia antigua, de su religión antigua. Me decía, está el deseo de que mi iglesia sea así. Y yo me imagino a estos lectores, quizás no con ese deseo que su iglesia, porque es bueno que aspire a tener un templo grande, un templo bonito. Es a lo que todos aspiramos. Acá tratamos de mejorar día a día la infraestructura. Pero estos hombres querían volver atrás, estaban mirando con ansias el templo bonito que tenían. Los sacerdotes ostentosos con sus trajes, que tenían la música, que partían, que les daba escalofrío cuando caminaban por el templo. Sus servicios ceremoniales, sus rituales. Estos lectores estaban mirando aquello, estaban extrañando de dónde habían salido. Y no estaban valorando que el sacerdocio
del cual viene Jesucristo, es aún mayor que el Levítico. Y es ahí, hermano, donde vamos a entrar a la palabra, donde vamos a entender, hermano, y este autor les quiere decir, oye, córtenla si nosotros tenemos un mejor sacerdocio. Tenemos un mejor sacerdocio, un sacerdocio más excelente. Un sacerdocio que lo vamos a ir desmenuzando ahora de a poco. Y aquí el escritor da 4 argumentos para decirle a estos hombres que estaban mirando hacia atrás y no estaban valorando lo que tenían. No estaban valorando las enseñanzas sanas de los apóstoles. No estaban valorando que estaban recibiendo las mismas enseñanzas que había dejado el Señor Jesucristo. Y el autor va a tener que entrar a decirle, oye, paren un poco. El autor resuelve que la solución a sus dudas es que mediten en Melquisedec y en comprender que aunque muy grande que sea el templo y la ceremonia y el sacerdocio levítico, había uno mucho más glorioso y eterno, permanente. Por lo tanto, él empieza a considerar, pues, cuán grande era este. Empieza con esas palabras. Consideren pues cuán grande era este. Y el mensaje lo voy a dividir en 4. Y estos 4 argumentos son, ¿saben por qué tienen que considerar que el sacerdote de Melquisedec es mayor que el Levítico? Punto 1. Del versículo 4 al 6. Abraham dio diezmo a Melquisedec. Punto 2. Del versículo 6b al 7. Melquisedec bendijo a Abraham. Punto 3. En que el sacerdocio levítico era temporal. Si moría el sacerdote tenían que renovarlo. Tenían que sacar otro. Envejecían. El sacerdocio de Melquisedec es permanente. Punto 4. En que Leví diezmó a Melquisedec en la persona de Abraham o en los lomos de Abraham. Recordemos que Abraham era un tipo de cabeza federal. Bien remarcado el pacto aquí en esta iglesia. Así que nos vamos a ir por el primer punto, a ver cuál era. Bien, Abraham dio diezmo a Melquisedec. Bueno, la primera manifestación, hermano, de la dignidad de Melquisedec es que Abraham, el patriarca, dio diezmo a Melquisedec. Ya que tenemos que tomar atención, hermano, y remarcar los puntos importantes. Porque podría haber dicho Abraham dio diezmo a Melquisedec, pero dice Abraham el patriarca. Para remarcar que Abraham era el padre de todos. Para remarcar la importancia que tenía Abraham. La importancia que tenía Abraham para el pueblo de Israel. Mire, Abraham quería reconocer que Dios había dado la victoria y esto lo reconoce en la persona de Melquisedec. Y cuando hubo la guerra, Abraham se para de lo mejor y va donde Melquisedec
y le diezma. Y debemos entender, hermano, que aquellos que diezman, uno le diezma a alguien que es mayor. Y debemos entender que el autor aquí a menudo va a estar engrandeciendo a Abraham en el texto. Va a estar diciendo, oye, Abraham es el padre, Abraham es el patriarca, y va a estar engrandeciendo a Abraham, pero para después decirle, Melquisedec es mejor, Melquisedec es mayor. Va a estar engrandeciendo para que ellos puedan entender, porque ellos estaban vislumbrados con el sacerdocio levítico, estaban vislumbrados con el templo, estaban vislumbrados por el patriarca, estaban vislumbrados por todas estas cosas, y el autor está queriendo decir, hey, su patriarca, tiempo de Melquisedec. Y subraya aquí al patriarca porque el pueblo reconocía la grandeza de Abraham. Era reconocida la grandeza de Abraham, hermano. Recordemos que ellos se hacían llamar hijos de Abraham. Y con mucho, hermano, orgullo ellos lo decían. Nosotros somos hijos de Abraham. No era un tema... No sé, no era un tema, hermano, es como decir, yo soy de la iglesia del pastor Pablo. No. No, hermano, era un orgullo nacional ser hijos de Abraham. Un orgullo nacional ser hijos de Abraham. Y mire, voy a nombrar algunas características. Porque este pueblo se sentía orgulloso de ser hijo de Abraham, de venir de la descendencia de Abraham. Vamos a nombrar algunas características de Abraham. Abraham fue el principio de la raza. ¿Sí o no? Sí, amén. Cabeza del pueblo. Amén. Los contemporáneos lo nombran el príncipe del pueblo. Cuando uno lee libros de los que eran contemporáneos a Abraham, los nombraba el príncipe del pueblo. Era reconocido a Abraham por todos lados. Santiago 2:23 dice que era amigo de Dios. Ya. En medio currículum. Uno cuando lleva un currículum, hermano, así una hoja. Me acuerdo que una vez Tania me envió un currículum. Era grande el currículum, al lado del mío. Mire el currículum que tenía Abraham, amigo de Dios. Era grande en su relación con el Señor, la Biblia nos dice. Grande en riqueza y fuerza política. Abraham podía decir, voy a ir a la guerra con este. Iba a la guerra. Se da cuenta que era importante, tenía mucho ganado, muchas tierras. Era importante. Pero por sobre todo, Abraham era heredero de las promesas. Mire, heredero de las promesas. Y era el patriarca. Así todo, el escritor de Hebreos le está diciendo, oye, Abraham es todo esto, pero así todo, ¿saben a quién diezmó? A Melquisedec. A Melquisedec diezmó. Y aquí estaba poniendo a Melquisedec como mayor al patriarca. Al patriarca, ¿de dónde venían los sacerdotes, hermano? Recordemos cuando la palabra de Dios nos habla de los lomos de Abraham, está hablándonos de la descendencia de Abraham. ¿Y quiénes venían de la descendencia de Abraham? No venía Aarón, no venía Leví, no venían todos estos. No venían los padres, los patriarcas no venían. Entonces vemos aquí, hermano, que el autor está poniendo la importancia de Melquisedec. Y está diciendo, oye, Abraham era tan glorioso Abraham, pero hay uno más glorioso. Considérenlo aún. Y no se pongan a mirar para atrás.
No se pongan a extrañar el templo. No se pongan a extrañar los ropajes, esos que después son cambiados. Hay un sacerdocio que es eterno. En el versículo 5 nos empieza a hablar de los sacerdotes, de los levitas. Y nos empieza a hablar, y nosotros somos conocedores, que 11 tribus recibieron, hermanos, para no ir al versículo, voy a tratar de resumirlo de la mejor forma. Nosotros conocemos que 11 tribus, hermanos, recibieron heredad, recibieron tierra, pero había una tribu que su heredad era el mismo Dios. Y esta era la tribu de Leví, en los cuales Dios, hermano, constituyó en ley que las demás tribus tenían que diezmar a esta tribu especial, a esta tribu que tenía un trabajo, una honra, un oficio especial. Por tanto, se le hacía mayor que sus demás hermanos. Se le consideraba mayor que con una honra, porque ellos iban a estar preocupados de las cosas de Dios. Era un oficio mayor a sus hermanos. Quizás venían del mismo patriarca, todos venían de la misma descendencia, pero estos iban a estar dedicados a las cosas de Dios y su heredad iba a ser el Señor. Y hemos reconocido que todas las tribus diezmaban acá a esto. Pero ¿por qué el autor introduce este argumento? Y voy a tratar de aclararlo de la mejor manera y de la manera más sencilla para que usted lo pueda entender. Básicamente, su idea es que la superioridad del sacerdote de Melquisedec se muestre en que los sacerdotes israelitas recibían los diezmos de parte de sus hermanos, porque eran iguales. ¿Se da cuenta? Que los israelitas recibían los diezmos de un igual. Y el autor está queriendo que usted se dé cuenta y que esos lectores se den cuenta que Melquisedec no estaba recibiendo los diezmos de un igual. Es por eso que introduce esta introducción. Él lo está recibiendo de un patriarca. Entonces él está queriendo que usted y que los que están recibiendo esa carta tomen atención en esto y consideren esto con importancia. Consideren esto con importancia. Que Melquisedec no recibió el diezmo de los iguales, sino que lo recibió del patriarca de la nación, y por eso era mayor. Y podemos ver que aquí el autor resalta a Abraham, en quien habían sido dadas las promesas. ¿Se da cuenta? En el 6. Habían sido dadas las promesas a Abraham. A este Abraham, Dios le dice: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. A este Abraham Dios le hizo una promesa con juramento. Mire la importancia de Abraham. Le hizo una promesa con juramento. Podemos entender que aunque vemos la grandeza de Abraham y las promesas que tenía, aún así se sometió a la bendición de este rey y sacerdote. Y quiero pasar a mi segundo punto. El segundo punto es: Melquisedec bendijo a Abraham en el capítulo 6 y 7. Que aunque podemos ver todas estas cosas, podemos ver todo lo que era Abraham, que había recibido las promesas,
había recibido las bendiciones, había recibido todas estas cosas, hermanos. Se dice que en Abraham serán benditas todas las naciones y lo hemos podido ver. El evangelio se ha multiplicado, hermano. Y el pueblo de Israel, hermano, fue luz para las naciones. Se le fue dado la misión de predicar, de ser luz a las naciones, porque habían sido apartados con mano poderosa. El autor de Hebreos se esfuerza en recordar la grandeza, se sigue esforzando en recordar la grandeza de Abraham. Y el Salmo, hermano, 110:4 nos dice esto: juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y aquí está diciendo, hermano, que Jesucristo es sacerdote para siempre, pero según una orden de alguien en el cual el libro de Hebreos nos está diciendo que consideremos. Y le está diciendo a sus lectores: consideren esto. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Bendijo al que tenía las promesas. O sea, como que se le estaba cayendo toda esa mirada gloriosa que tenían estos lectores del sacerdocio levítico en comparación con este sacerdocio que era glorioso. Y ahora estos lectores estaban escuchando y empezaban a comparar y estaban diciendo: oh, parece que estamos equivocados. No era más grande el sacerdocio levítico. Y es aquí, hermano, donde podemos nosotros también, un paréntesis, voy a decir, estoy copiando a mis pastores. Nosotros considerar la enseñanza que se ha entregado en este lugar. Así como esto, no quiero dejar pasar, por eso voy a hacer un paréntesis, después voy a hacer la aplicación. Quiero que usted también, así como esto otro, porque muchas veces yo escucho, y en esto quiero ser claro, muchas veces escucho de personas, ¿se acuerdan? Ese tiempo cuando paraban las bancas. Y la verdad que, hermanos, nosotros también tenemos que tener consideraciones con el evangelio sano que hemos recibido. Con un evangelio, hermanos, sin misturas, no sucio, que está en la palabra del Señor. Aquí no se le predica nada que no esté en la palabra del Señor. Tratamos de ser lo más expositivo que se puede. Déjeme decirle que muchas veces, hermano, aquí hay hermanos como los predicadores que se tratan de esforzar día a día. No me voy a poner yo de ejemplo porque hay muchos mejores. Se esfuerzan día a día, se van a estudiar, hermano. Muchas veces dejan su familia de lado por estar estudiando y se esfuerzan por aprender la palabra y poder entregar una palabra clara. Hermano, nosotros debemos considerar esto. También aquellos igual como lo que estaba enseñando aquí en Hebreo, al cual ellos estaban mirando el menos de dónde venía Jesucristo, este sacerdocio que era eterno. Por lo tanto, nosotros también debemos considerar estas cosas. Se nos ha enseñado buena palabra de Dios, se nos ha enseñado la doctrina de los apóstoles. Tenemos sana doctrina en este lugar. No hablamos nada que no esté en la Biblia. No predicamos sueños, no predicamos visiones, predicamos la palabra de Dios. Y eso se debe valorar.
Cierro paréntesis. Y el versículo 7 cierra esta bendición diciéndole como una bendición, hermano, una bendición que es de familia, porque esta bendición es una bendición ceremonial. Yo me imagino que Abraham se arrodilló ante Melquisedec y Melquisedec lo bendijo, porque así eran las bendiciones. El hijo venía donde el padre y el padre ponía la bendición en el hijo. Y era de tal importancia la bendición que era puesto por uno mayor. Recordemos a Jacob, que anhelaba la bendición de su padre. Y podemos ver muchos que anhelan las bendiciones. Y aquí llega la consideración que da el autor a Melquisedec. Miren lo que dice el versículo 7. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. ¿Quién está bendiciendo? Yo me imagino al autor de Hebreo así, hablándole ahí a los que estaban escuchando, a los que le estaba dando la carta, y dice, a ver, ¿quién es mayor? ¿Quién bendijo a Abraham? Búscalo. Ellos manejaban las escrituras. Ellos no podían decir, no es así. No, ellos eran conocedores del Génesis. Ellos conocían que Melquisedec había puesto las manos y había bendecido a Abraham. Y el autor decía, a ver, ¿quién es mayor? ¿Quién bendijo a Abraham? Y dice estas palabras solemnes. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. ¿Sabe que yo sé que no debemos ser tradicionalistas, pero es de mucha importancia esto para el pueblo judío? Si nosotros leemos hebraísmo, la importancia de la bendición del Padre hacia los hijos hebreos era de una importancia, hermano, magnífica. Ellos esperaban la bendición de su Padre. De hecho, el primogénito recibía una bendición aún mayor que los otros. Y todos anhelaban haber nacido primero para recibir la bendición de su Padre. Y esto es la importancia que le está dando el escritor para decirle a estos que estaban escuchando, a estos que estaban leyendo, Melquisedec es mayor porque él bendijo a Abraham. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Es aquí cuando yo me acordaba de mi padre, que siempre, hasta el día de hoy, voy donde ellos y espero darle un beso y espero que ellos me digan, hijo, Dios te bendiga, pero ¿sabe que lo tomo como porque lo considero uno mayor que yo? Lo considero uno mayor que yo, y cuando él me dice, hijo, Dios te... o mi mamá me dice, sí, un poco, hermano, mamón, papón, sí. Soy un poco querendón con mis papás. Entonces, cuando ellos me dicen, hijo, Dios te bendiga, para mí yo le digo, amén. Porque los considero mayor. Y sabe que bíblicamente esto era lo correcto. Que los padres, que los mayores bendijeran a sus hijos. Bendijeran a los menores. Génesis 27 dice, y Jacob se acercó y le besó y olió a Isaac el olor de sus vestidos y le dijo, y le bendijo, diciendo, mira el olor de mi hijo como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Se da cuenta que ellos le bendijo, los padres bendecían a sus hijos. Tengo varios versículos ahí, pero me voy a saltar un poco. Números 6, 22 al 27 dice, Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel diciéndoles, Jehová te bendiga. Se da cuenta que ellos, los sacerdotes, tenían una unción
que podían bendecir en el nombre del Señor, entendiendo que era Dios el que bendecía. Ese era el concepto, entendiendo que era Dios el que bendecía. Decía, y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles, Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, Jehová alcance sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Yo los bendeciré. Hay algunos, no, me bendijo el pastor Rocha. Gracias, alguien me sopló para no decir un nombre. Y muchos le dan la gloria al pastor. No, es que a mí me saqué una foto con el pastor Tolopilo. Me saqué una foto con Josías Grauman. Acá tenemos uno. Muchos le dan la honra a hombres. Pero aquí, ¿qué estaba diciendo Dios? Estos mismos levitas, esta misma hermana, esta misma tribu, tenía a cargo bendecir a Israel. Y ahora está diciendo que había uno mayor que los bendijo a ellos. ¿Se da cuenta que se le está cayendo los argumentos a aquellos que estaban mirando la descendencia de Leví mayor que la de Melquisedec? Aquellos que están diciendo, uy, qué bonito el templo, qué bonito los sacerdotes que se visten lindos, uy, qué linda la música del templo, uy, qué es bonito los sacramentos que hacen y todo. Todo lo que hacen en el templo es tan bonito, lo extraño tanto, pero aquí el autor le está diciendo que Melquisedec es mayor que los sacerdocios levíticos. Y está derrumbando totalmente esto. Y voy a pasar a mi punto 3, y aquí me voy a cortar un poco porque me he alargado mucho. Así que tranquilos. El punto 3 es en que el sacerdocio levítico era temporal. Era temporal. Y el sacerdocio de Melquisedec es permanente. Y esto sale en el versículo 8, el argumento número 3 que da este autor. En el versículo número 8, él nos dice, y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, o sea, hombres que mueren, que envejecen, son cambiados, mortales. Pero allí, uno de quien se da testimonio de que vive. Y creo que nuestro hermano Jaime, gracias a Dios por tenerlo, que pertenece a nuestro grupo selecto de predicadores, tirándonos flores así, aclaró este punto de manera magistral. Que nunca le tiró flores al hermano Jaime. No, hermano, no hacemos todo para la gloria de Dios. Es para darle, para que usted esté cómodo escuchando el mensaje, para darle un poco de simpatía al mensaje. Pero él nos explicó de manera muy magistral este punto. Y bueno, aquí puse, ya se nos ha dicho en qué sentido Melquisedec vive para siempre. Algunos dicen que Melquisedec no murió nunca y que puede andar vivo por ahí. Andaban algunos comentarios que decían eso. Yo los cito. Es como un dicho bien coloquial chileno, no estaba muerto, no me sé la otra parte. Lo podríamos ocupar, un chilenismo aquí, bien chileno eso. Pero algunos decían que, como no salía, pero de cierto era un rey. Y de cierto la Escritura no lo nombra, pero con un propósito.
Hay un propósito detrás de todo esto. ¿Y sabe qué? Yo lo quise poner aquí como lo dice Wurth, porque Wurth lo dice de una forma magistral y no quisiera yo quitarle a sus palabras y restarle la importancia que da él a esto. No quise citar al hermano Jaime porque ya lo había citado, así que voy a citar a Wurth. Wurth dice así: el Espíritu Santo ha inspirado el texto de Génesis de una manera maravillosa para que Melquisedec pudiera ser el prototipo adecuado del Señor Jesucristo, que no tuviera principio y fin. ¿Se da cuenta? Porque el libro de Génesis no narra la descendencia de Melquisedec, no narra dónde nació y tampoco narra dónde vivió. Porque el libro de Génesis está queriendo presentar a este hombre, Melquisedec, como un prototipo perfecto. El contraste con los otros sacerdotes, ¿qué pasaba? Que Dios pone en Génesis que estos hombres eran mortales, que había un renuevo de sacerdotes comúnmente. Venía uno y más adelante había otro y más adelante había otro, porque estos hombres morían. Pero ahora nosotros que estamos en este tiempo tenemos un sacerdote que hizo un sacrificio una vez y para siempre y es perfecto. Uy, estoy metiéndome en la prédica del Berna. Es perfecto. Y esto es lo que no estaban entendiendo estos lectores. Ahora tenemos al Señor Jesucristo, que no tiene principio ni fin y que el autor de Hebreos está contemplando. El sacerdote perpetuamente del orden de Melquisedec. Y subrayo nuevamente el Salmo 110:4. Que es de mucha importancia y usted se lo debiera aprender de memoria. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y aquí está la razón por qué no se le puso cuando nació ni cuando murió. Porque necesitaba presentar esto más glorioso que viene, que es Jesucristo como sacerdote eterno. Sin principio, sin fin. ¡Qué glorioso! Bendito el Señor. ¿Verdad? Me emociono. Y Melquisedec, en cuanto a la figura literaria, también lo es. Sin principio ni fin. Nosotros, hay cosas que no están en la Biblia. Y no tenemos por qué nosotros ponerle nuestra parte. Tenemos que dejar que la Biblia hable. Y las cosas que no las dice, no las dice. Y mi punto 4, se lo voy a recordar por si no se acuerda, es en que Leví diezmó a Melquisedec en la persona de Abraham. Y ese era el versículo 9 y 10. Dice, y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec salió al encuentro. El autor va un poco más allá de su razonamiento y arguye que siendo Abraham el padre de Isaac, el abuelo de Jacob y el bisabuelo de Leví, entonces cuando él le entregó los diezmos a Melquisedec, lo estaba haciendo en representación federal de toda la descendencia que iba a tener. No solo de Abraham, no solo de su círculo que ya existía. Significa que los sacerdotes levíticos, al estar en los lomos de Abraham, al ser Abraham la cabeza federal de toda su descendencia,
hasta Leví, que aún no existía, diezmó a Melquisedec. Y por lo tanto, el sacerdocio levítico, que se veía tan glorioso, tan majestuoso, tan maravilloso, no era más que el sacerdocio de Melquisedec, de donde iba a venir nuestro Salvador, que iba a ser un sacerdocio, que es un sacerdocio eterno, que nos iba a venir a reconciliar con el Padre. Y que gracias a eso nosotros somos salvos y tenemos la gracia de Dios en nuestras vidas. Es por eso, hermano, que la aplicación de este sermón es que así como estos hombres pudieron comprender la magnitud que tenía el sacerdocio de Melquisedec, nosotros en nuestro actuar diario, en nuestro mover diario, en el trabajo, en la universidad y donde estemos, podamos reconocer a Jesucristo como nuestro sacerdocio eterno, que Él vive para siempre y que gracias a Él, hermano, somos salvos y que gracias a Él, hermano, no tenemos al sacerdocio trabajando ahí día y noche, porque somos pecadores, hermano. Porque somos pecadores. Porque somos faltos aún. Estando aquí, hermano, cuando llegamos tenemos que decirle al Señor, perdóname, porque soy pecador. Y ahí está ese sacrificio, hermano, que es eterno. Y que permanece para siempre, y que todos nosotros no tenemos que mirar para atrás, sino que valorar este sacerdocio que es eterno. Y que ese sacrificio fue pagado una vez y para siempre. Una vez y para siempre. Y ya no tenemos que tomarnos la molestia de... Imagínense, hermano, tendríamos que sembrar corderos ya. Yo imagino, yo quedaría en quiebra comprando corderos para ya por mis pecados. No podríamos. Valoremos a nuestro buen Dios. Valoremos a nuestro Salvador. Valoremos también el lugar donde Dios nos ha puesto y que nos enseña la sana doctrina. Y que nos hablan de la palabra de una manera clara y de una manera en que podamos ir creciendo, ir edificándonos mutuamente. Y déjeme decirle que si usted está mirando para atrás, el que empezó en usted la obra, la perfeccionará. Descanse en el Señor. Descanse en el Señor. Hay un sacerdocio que es eterno. A Dios que me ha dado esta oportunidad, a Él brindo honra y gloria. Póngase de pie, oramos por su palabra. Amado Dios, así, Señor, como estas personas, Señor, que recibían esta carta, muchas veces nos pasa a nosotros, Señor, que no estamos valorándote a ti, Señor. No estamos mirando el tesoro que eres tú, Señor, para nuestras vidas. No estamos mirando lo grandioso que eres, Señor, para nuestras vidas. No estamos mirando, Señor, lo incomparable que eres, Señor, en nuestro vivir, Señor. Por gracia somos salvos, por medio de la fe. Y esto no es de nosotros. Gracias, Señor, por tu vida. Gracias, Señor, por tu muerte. Gracias, Señor, por tu resurrección. Gracias, Señor, porque podemos en esta mañana meditar qué Dios tan grande tenemos. Y quizás poder compararlo con otras cosas, Señor, no se podría, porque la magnificencia, Señor, de tu presencia lo llena todo.
Te damos gracias, Señor, por esto. Permite, Señor, que nos vamos bendecidos. Permite, Señor, que nos vamos con esta palabra, Señor, arraigada en nuestras vidas. Que la podamos comentar, Señor, de camino. Y podamos, Señor, entender que tú eres el más grande de todos. Así como el libro de Hebreos nos ha venido diciendo, superior a Moisés, superior a los ángeles, superior, que Él sea superior a todo en nuestras vidas. Gracias, Señor, por esto. Y entrego esta oración, Señor, dándote muchas gracias. Y lo hago en el nombre de Jesús, su Hijo, nuestro bendito Salvador. Amén.